aquel que contó primero, contó último. El contesta rápido, que le llaman 5 veces para contestar. ¿A quién se parece más lo que lo contesta rápido? Al que contestó último. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, yo en esta encuesta puedo decir, esta empresa contestó nunca, y bueno, me parece más parecida, no a la que me mandó enseguida todos los datos, sino a la que tuve llamado 80 veces y al final, por un favor, me los dio. Entonces hay técnicas para tratar de corregir. Si vos lo corregís, está todo invalidado. Y lo que vos hagan de casualidad te van a reír. Bueno, bien. Histogramas. Acá hay varios histogramas. ¿Cómo terminó? ¿El qué? Se ganó. Y la base de datos, lo que se hizo, tuvimos que inventar una forma de corregirla y lo que se nos ocurrió fue hacer, como no contestaba la gente y era un cero fuerte, lo que hicimos fue un muestreo con contadores. Entonces elegimos 3 contadores y les pagamos y le dijimos, mira, no me digas que en la empresa no me interesa, yo quiero de la empresa, quiero saber el sector, tamaño, ventas, tributos, impuestos y un cálculo que teníamos que hacer para ver cuánto le costaba para calcular en realidad cuánto era, si hubiera costo por inflación o costo por inflación. Y les pagamos y lo hicieron. Entonces ahí ya no tengo sesgo, porque lo que jorobaba era el mato. El contador lo hacía. Y de hecho, ¿qué hacías? Computabas impuesto a las ganancias sin ajuste por inflación y con ajuste por inflación, APURI, que se llama así, y veías cuál era la diferencia y ahí podías detectar qué sectores se beneficiaron, cuáles no, qué tipo de empresa. Y esa información se presentó y sirvió para nada. Es un evento económico muy fuerte. Eso termina pegándole mucho a empresas que son las que invierten, las que tienen procesos productivos largos, porque son el que compra y vende el kiosco en el pega de la inflación. Compré, vendió. El tipo está haciendo un proceso productivo largo, más sofisticado, más complejo, que solo vos te importa cuidar, esto lo mejoraba mucho más. ¿Okay? Bien. Bien, entonces ya vimos acá. Medidas de centro. Otras medidas interesantes que hay son otras posiciones. Si vos pensás en un histograma, algo así, por ejemplo, un histograma, y lo ponemos en porcentaje, si yo sumo todas estas barras verticales, acá va a ser, porque no sé, ¿qué te dice esto? Que el 30% de datos están en este intervalo, que 20% están acá, eso que es un histograma. Yo sumo todas esas barras verticales de histograma, ¿cuánto me va a dar? 100% por un porcentaje. ¿Ok? Fantástico. Hay una medida que se usa mucho en estadística, que se llama percentil, de forma genérica, que lo que es, se pregunta valores de los datos. Entonces yo me puedo poner, ¿veis la expresión de ingreso? Yo empecé, che, escuchame, ¿quién está en el percentil 90? El percentil 90, ¿qué hace? Empieza a contar hasta llegar al 90%. Acá, y siempre empieza a dar cuenta. Cuéntate, 90%, para acá y dice, acá paro, y se fija este valor. Si fueran ingresos, dice, bueno, no sé, por ejemplo, me da 150.000 pesos. ¿Cómo se lee eso? Ese es el percentil 90. ¿Qué quiere decir eso? Perdón, ¿qué hace? Va acumulando las Va barras. acumulando hasta llegar al 90%, el percentil 90 para, y se fija cuál es el número ese que acumula entre, por ejemplo, 10% y esto el 90%. Y se llama a ese valor que corta así, porque la verdad es que acá en el histograma están todos ordenados. ¿Right? El que vimos antes en el histograma, por ejemplo, acá, vos tenés ordenados los valores, ¿ves? Se ordenan de menos a más, están ordenados. Y esta altura de la barra es el porcentaje de gente que está acá o de casos. Yo voy contando este porcentaje, paro a lo que quiero llegar, 90%, y me fijo cuál es el valor abajo que hace eso. Por ejemplo, un histograma de ingresos sería así, que acá cada de estos intervalos son intervalos de ingreso. Siempre arrancás a la izquierda, es como una recta. Acá a la izquierda son los que menos ganan, por ejemplo, entre 0 y, no sé, y 10.000 pesos. Y cada uno de estos es un intervalo que te dice valores. ¿Esto cómo se lee? Este porcentaje de gente está entre 7 y 10, por ejemplo, no sé, 5%. Eso te dice histograma. El percentil lo que te dice es, sumame todos estos porcentajes ordenadamente, empezando de acá, para cuando llegues acá al 90% y decir cuál es el valor. Yo te hago vos, percentil 90 de una distribución de ingresos, 150.000, ¿vos qué sabés? Automáticamente. ¿Qué? 90% que gana menos que eso o 10% que vende más que eso. ¿Okay? Entonces, y muchas veces lo que se hace es en qué percentil estás vos de ingreso. Si vos estás entre el percentil de acá, el más alto, quiere decir que vos estás entre el 1000% y el más grande del país. De hecho, después hay una página web que pueden pasar si quieren, que es distribución de ingreso,
te muestra tu ingreso global, vos podés poner tu ingreso, ver cómo estás vos en el mundo, te vas a sentir muy feliz. Están muy bien ustedes, están muy arriba. Hay países que tienen muy bajos ingresos y puedo saber cuánto es más pobre que yo. De hecho, ¿quieren un poco de subir el ego? What income distribution. A ver, mira. Voy a acordar, si está mal de memoria que no me acuerdo. Bueno, después la busco, no me acuerdo. Había uno, calculator, no subí. Era así, World Income Distribution Calculator o algo así. Aquí está, muy bien. Mi memoria es muy mala, pero a veces como estocásticamente aparecen las cosas. Ahora se llama. Bueno, acá está, pongamos por ejemplo. ¿Dónde vivís vos? Argentina, vamos a ver un ejemplo también de este programa. Argentina. ¿Cuánto ganás? Un ingreso anual en pesos. ¿Cuánto gana un tipo que vive ahí? La mediana. Bien, millonaria, Ya está a punto el precio, chicos. No vamos a subir el precio, que tranquilo. Vos querés saber cuánto ganan bien, ¿no? A ver si es un bien. Vos que ganen al año y $1,5. ¿Qué es eso? Bruto. Tranquilo. Con bono, con todo, sí. Vamos, no llores. A ver, vamos a poner acá. 1.123.000. ¿Okay? ¿Cuánta gente vive en su casa? ¿Muchos solteros acá? ¿Pareja? Bueno, supongo que ustedes tienen pareja en promedio. ¿Su pareja labura también? ¿Trabaja algo? ¿Sí? ¿Cuánto gana su pareja? Bueno, otro millón. Bueno, ponemos acá entonces 2,5 millones de pesos. ¿Okay? Hijo, no hay, calcular. Si vos vivís en Argentina con ese ingreso, estás en el 0,1% más rico del mundo. ¿Se dan cuenta? Son los llorones. ¿Se dan cuenta? Bueno, obviamente que. Bueno, está bueno. Y después te tenían un estadística que son medio carreras. Insecticida, y dones plata después. Hay un par de charlas, ustedes pueden pasar el link si les gustan estos temas. Hay un tipo que se llama Roslin, que tiene una charla TED fantástica. Que el tipo te muestra cómo usar estadística en forma gráfica, visual, para presentar información. Está buenísimo. TED, se llama TED. Roslin. Puedes pasar el link si quieres. Es un profesor de historia económica de Suecia, tiene acento un poco raro, es muy divertido. Y de hecho el software después lo vendió, que es un software dinámico, te muestra los gráficos, van cambiando el tiempo, está muy bueno. Así que después le paso el link, anda por ahí. Fantástico. Entonces, ese es un percentil. Y el percentil es muy útil para muchas cosas. Para muchas cosas. Por ejemplo, imagínate ahora lo siguiente. Voy a hacer algo que vamos a hacer más adelante muy fácilmente. Pero yo tengo datos de demanda. Soy Quilmes. Y tengo datos de pedido. Soy un cajero automático. ¿Qué es un cajero automático? Está lleno de datos, ¿verdad? Soy un cajero automático que elegí sacar plata. A ver, es un cajero automático y vos tienes datos que quedan registrados de demanda. O sea, de cuánta plata quiso sacar la gente. Eso hago una tabla de frecuencias. Y digo, bueno, por ejemplo, no sé, ¿cuánta plata sacó cada día? Día por día. ¿Okay? Una tabla de frecuencias por día, ¿cuánta plata se sacó ese día? Y después hago un histograma. Ese histograma, ¿qué va a contar? Cantidad de días, ¿okay?, que sacó esa plata. Entonces, por ejemplo, días que sacó, no sé, 0 plata. Por ejemplo, bueno, algún porcentaje por ahí, no sé, algo así. Días que sacó, por ejemplo, acá en el segundo, entre 0 y, no sé, algún otro valor. Otro porcentaje. Estos porcentajes así, ¿cómo se lee este histograma? Se lee, acá se van a leer los valores monetarios, como pongan los rangos. Por ejemplo, entre 1 millón, por ejemplo, y 2 millones de pesos. Yo sé que entre 1 millón y 2 millones de pesos sacó tal porcentaje de gente de plata. ¿Está bien? Estos porcentajes de gente. ¿Okay? Ahora, yo tengo que decidir cuánta guita cargo en el cajero.
Por eso lo decido yo. ¿Cuánta la moda del reloj? Y yo puse esta información para decir eso. Y yo podría pensar, por ejemplo, bueno, basada en esta historia que yo tuve acá reciente, y yo quiero tener que solamente el 5% de los días, que solamente el 5% de los días, o sea, solamente que 5 días cada 100, el tejero se quede sin plata, ¿cuánta plata tengo que poner en el cajero? ¿Entendés la pregunta? Presenté 95, la respuesta es, ¿qué haces? Bueno, ¿cuántas son frecuencias? ¿De cuántos días pasó todo esto? Si yo pongo la plata acá, por ejemplo, pongo este stock de plata, no sé lo que sea, acá, ¿cómo se lee este gráfico? Se lee que todos estos días que están acá, este porcentaje de días, tuve suficiente stock de plata para que la gente pueda sacar. Y todos estos días, no. Hubo gente que demandó más plata esos días de la que yo puse. Entonces yo lo que hago, si quiero que el 5% de los días haya plata, acumulo el 95%, acá 5%, y me paro y era el percentil. El percentil es un modelo muy sencillo de inventarios. El percentil es uno muy básico. Es eso, una pavada. Después vamos a lo más sofisticado. Es una forma de calcular rápido las cosas para que pasen. ¿Okay? Vamos al arquitecto. Yo digo ahora, hacemos estudio, ¿no? Y empezamos a ver, no sé, mi pregunta es el grosor del cemento, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto le pongo de grosor al cemento? Y hago un estudio y tengo un montón de días distintos con grosor de cemento y puedo ver cuánto soporta el cemento. Entonces tengo unas cosas así, días así, esto, y digo, bueno, acá tengo el grosor del cemento. Y son, ¿qué pasó? Digo, si yo quiero, por ejemplo, que el 90% del tiempo esta estructura soporte lo que pasa, es lo mismo, misma idea. Digo, bueno, voy al 90% para acá y digo, ¿qué grosor requiero para que solamente el 10% del tiempo se rompa esto y el 90% del tiempo no? Y son modelos parecidos que vos permiten determinar, en función de lo que pasa, cómo eso va a ser. Esto se aplica un montón, en medicina, todo el tiempo se aplica. ¿Okay? ¿Sí o no? Por ejemplo, otro ejemplo, a ver. ¿Cómo? Tenemos que anotar el %. No, te puede pasar. A mi viejo le pasó en una casa, le hizo una casa y cayó en el porcentaje muy bajo que se le derrumbó. Los cimientos fallaron y se rajó toda y la tuvieron que tirar abajo. O sea, por eso lo cuento este ejemplo porque sé un caso, no conozco mucho más. Este fue un caso particular. Hicieron un barrio, 500 casas, mi viejo había comprado así como inversión, 500 casas, las 500 casas cayó una, la de mi viejo. Era médico, te das cuenta que los negocios era médico. Bueno, entonces, percentil es muy útil para la cosa. La distribución de ingresos se mira eso. Por ejemplo, ¿cómo puedo mirar distribución de ingresos? Si es muy igual o muy desigual en un país, como se hizo recién. ¿Qué hizo ese gráfico? Un percentil. Vos le dijiste que tenía la distribución del ingreso mundial. Algo así, distribución de un programa. Y vos le dijiste cuánto ganás vos. Y vino al revés, y paró acá, ¿cuánto ganás vos? Tanta plata, dijiste, un palo y medio. Bueno, ¿cuánta gente está abajo de esto y cuánta gente está arriba? Y te dijo, ¿ustedes cuánto están? ¿Cuánta gente hay abajo de ustedes? El mundo entero prácticamente. Y uno a veces ve medidas de distribución, también con esto, otras posiciones vos podés tener medidas de cómo se distribuyen las cosas. Por ejemplo, ingreso. Entonces muchas veces, ¿qué haces? Haces lo siguiente, agarrás y calculás. No voy a hacer más, voy a hacer así esto, para es más fácil para mí. Tengo distribución de ingreso, así, y digo, dame el percentil 10%. ¿Qué hago? Pum, al 10%, y este ingreso de acá es el percentil 10%. Dame el percentil 90%. ¿Qué hago? Voy a hacer 90%, para acá, el ingreso de 90%, ¿bien? Ese percentil. Yo quiero ver cuán asimétrica la distribución. Hay un indicador que se hace que es el siguiente. Se hace el promedio para este grupo de ingreso, el promedio para el percentil 90, ¿cuánto van en el promedio de esas personas? O la mediana, si querés. Y acá lo mismo, el promedio de acá. ¿Ok? Al 10%. Y ese es un ratio. Y eso te dice, ese ratio te dice, por ejemplo, si ese ratio es 6, ¿qué te dice? Que en promedio, el 10% superior gana 6 veces más que el 10% inferior. Y eso lo puede hacer para muchos países y puede dar una medida muy sencilla
que ve las simetrías en el ingreso. ¿Las veo? Bueno, son medidas de su ingreso, está basado en eso. Otro más para ver, medidas de centro, que me dicen, che, ¿qué está pasando más comúnmente? Estas me dicen qué está pasando en algunas puntas de la distribución, no en el centro. Las medidas de centro están apuntando acá, lo que pasa más frecuentemente. Estas apuntan a lo que pasa en las colas, en los puntos. ¿Okay? Y después tenemos otras que son las medidas de variabilidad, como este chiste, ¿no? Dice, en promedio, 90 centímetros. El tipo se está ahogando. ¿Okay? Porque el promedio esconde que puede haber mucha variación en los datos. Entonces uno empieza a pensar en lo que se llaman medidas de dispersión. ¿Qué? Sí. Entonces uno empieza a pensar, ¿verdad? Medidas de dispersión. De dispersión. ¿Qué decir medidas de dispersión? Es cuál amontonado, cómo se mueven esos datos. Por ejemplo, voy a hacer dos histogramas distintos. Ustedes me dicen, yo tengo dos histogramas distintos. ¿Okay? Medias. Yo tengo acá media, boom. Tengo este acá arriba, tengo esta distribución, por ejemplo, y acá abajo tengo algo así. Los dos tienen la misma media. Perdón. Los dos tienen la misma media. ¿Cuál tiene más dispersión? ¿El de arriba o el de abajo? Es obvio, ¿no? Entonces uno dice, claro, el de tiene más dispersión. Ahora la pregunta es cómo mido la dispersión, entonces. Intuitivamente la veo de dispersión, y esa cosa puede ser con un histograma, ver cosas muy rápidamente. Alguna cuantifico. Hay varias cosas para eso. Una es algo que se llama rango. ¿Qué es el rango? Es la diferencia entre el máximo y el mínimo de los datos. Tengo acá, y ese máximo y mínimo acá, tiene más rango. Ok, está bien. Pero el rango es muy mentiroso. Podría pasar que esta distribución, por ejemplo, siga así, le gana a esta. Entonces el rango de arriba es más grande que el rango de abajo. Pero el rango no tiene en cuenta que lo que pasa en los extremos puede tener muy baja probabilidad de ocurrencia en definitiva. Acá es como que es muy poco popular pasa esto. Entonces el rango no es una buena medida de variabilidad. Porque puedes tener en cuenta algo que nunca pasa, pero está ahí. Entonces el rango no funciona. Entonces la primera medida de dispersión es el rango. ¿Cómo va el rango? Tengo una serie de datos, elijo el máximo, elijo el mínimo y veo la diferencia. ¿Qué se inventó el rango en tu cuartil? ¿Cómo es el rango en tu cuartil? Bueno, cortame los extremos. Por ejemplo, cortame el 25% de acá, el 25 para allá, 75, cortame el 25 de acá y mirá el rango ahora. Cortame acá el 25%, cortame acá el 25% y mirá el rango ahora. ¿Se entiende? Eso es más rango intercuartil. El rango intercuartil es el rango, pero no el máximo y el mínimo, sino que le corto las colas. ¿Está bien? Eso es el intercuartil. Ese está mejor. Si queda medida sencilla de rango, está mejor porque me elimina comportamientos extremos. Y después buscar otras medidas. Otra idea de ver el comportamiento de la dispersión es decir, ¿por qué no miramos cómo se alejan los puntos de la media? Lo que se llama desvío de la media. Digo, bueno, si yo tengo un valor de la media como centro, me interesa saber cuánto me alejo del centro. Acá me alejo más, acá me alejo menos del centro. Bueno, bien. Entonces, yo puedo definir un concepto que se llama desvío de la media, que sería esto. Que es agarrar cada valor de la muestra y restarle a cada uno la media. Por ejemplo, si ingreso ustedes promedio es 100.000 pesos y ganan 200.000, ¿cuánto es el desvío de la media? 100. Y si ella gana 50, ¿cuánto es el desvío de la media? Menos el 50. Si vos pusiste 100, o sea, esos son los desvíos de la media. Entonces, si yo que tenga una idea, digo, bueno, tengo un montón de desvíos de la media, pues bueno. Ahora, si uno dice, ok, pero es cada alumno. ¿Cómo agrego esa información? Porque para vos también, contesto tu pregunta, pero yo quiero tener idea de toda esta distribución, cómo se desvía la media. Y una intuición puede ser, bueno, vamos a un promedio que va a desviar, ¿no? Así tenemos cuál es el desvío promedio, que se ve, el desvío típico de la media, esa es la idea que yo quiero hacer. ¿Cuál es el desvío típico? ¿Cuánto se desvía típicamente de la media? Podría ser un promedio. Pero esa idea es falaz y no funciona. Porque cuando empieces un promedio, va a haber gente que está arriba de la media y gente abajo. ¿Qué pasa con esos valores? Cancela. Entonces lo que está pasando es que va a ser, yo puedo tener dos valores con desvíos y puede ser un gigante. Por ejemplo, yo puedo tener un valor que diga, por ejemplo, no sé, este dice 20, 0, menos 20. Esta es una serie de datos. ¿Cuánto es la media? 0. Esa es la media es 0. Abajo, la media es 0. La media, que raya, como se dice, es 0.
Los desvíos de la media es 20 menos 0, 20. 0 menos 0, 0. Menos 20. Menos 20. Menos 20 menos 0, menos 20. Ahora hago el promedio simple de los desvíos, ¿cuánto le da? 0. Ok. Ahora te hago otra. Y esta entiendo, por ejemplo, 1000, 0 y menos 1000. ¿Cuánto es la media? 0. ¿Y los desvíos? 1000, 0, menos 1000. ¿Y el desvío promedio? 0. Entonces, yo tengo esto y digo, ah, los dos tienen igual media, ok, y los dos tienen igual desvío de la media. No. ¿Cuál se desvía más de la media? ¿Este o este? El segundo. Pero si cancelo los signos, es un problema entonces. ¿Qué se inventó para evitar eso? Antes de hacer el promedio, ¿qué tenemos que hacer? Sacarle el signo. Si vos sacás el signo, funciona. Fíjate, si yo tengo acá, por ejemplo, 20, 0, 20, me da cuánto el promedio. 20. Bueno, un poquito menos. 20, 0, 20 me da 10, 40, digo 3, ¿no? Más o menos. Si acá saco el signo, me quedan 1000, 0, 1000, me quedan 2000. 2000, digo 3, es más grande, ¿sí o no? Entonces, una forma de hacer, de dar variabilidad y eliminar el problema de los signos que se cancelan, sería el hecho valor absoluto, por ejemplo. O otra forma que se usa en la práctica, es haber elevado al cuadrado. Cuando vos elevas al cuadrado, el signo se muere. Eso es la varianza. La varianza es el promedio de todo esto, pero antes de hacerlo elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo se computa la varianza? Elevaste al cuadrado, me va a quedar 20 al cuadrado, 0 al cuadrado, menos 20 al cuadrado, que lo mismo que 20 al cuadrado, porque el signo no me importa, el signo menos más va. Y yo hago un promedio de esto. Esa es la varianza. Cuando ustedes escucharon la varianza, es eso. Es un promedio de desvíos, pero lo elevaste al cuadrado para que no te joroben los signos y se cancelen. ¿Por eso haberlo hecho como valor absoluto? Sí. De hecho se usa en algunas aplicaciones. Se usa el absoluto. En inglés se llama LAD. Least Absolute Deviation. Como valor absoluto. En español yo no he visto muchas, digamos, como si no hacemos en español. Pero el LAD es el Least Absolute Deviation, es como valor absoluto. Es el promedio, pero en vez de varianza, como valor absoluto. ¿Okay? Entonces, esa es la medida de varianza. Se llama muestral la varianza porque estoy usando datos reales. Vamos a ver mañana o en el curso, según vengamos, que hay otro concepto que es varianza como teórica. Está en la que sale de los datos. ¿Cómo se computa entonces? Es un promedio, de sumatoria. Sumo todos los desvíos cuadráticos, los divido por n. Técnicamente, hay una trampita que se divide por n menos 1. ¿Por qué? No me pregunte por qué. No porque no sepa, sino porque no quiero complicar la vida. Es así. ¡Pum! La regla. En vez de ir por n, dividir por n menos 1. Es más precisa, tiene razón. Si el tamaño de la muestra es grande, te da lo mismo, no importa. Si la muestra es chica, te conviene siempre dividir por n menos 1. Esto se llama varianza. Y la varianza es una medida de cuán dispersos son los datos de la media. ¿Se entendió? Es un Excel que se computa muy fácil, var. Var, y pintaste los datos y te da la varianza automáticamente. Muy sencillo de hacer. ¿Okay? En finanzas, la varianza de los retornos, el retorno promedio se asocia a el histórico, me está diciendo cuánto gané en promedio. Y la varianza que me dice, ¿cuánto me